Vamos a comenzar pues, la cuarta lección y última de este pequeño curso. Ya hemos hablado pues, de todos los avatares de la historia de Estados Unidos, pues desde sus pequeños comienzos en las 13 colonias, su desarrollo como imperio a nivel americano, su desarrollo como imperio universal ya pues, realmente sobre el papel, capaz pues, de dominar el mundo con múltiples mecanismos. Habría que citar también pues, algo que se ha quedado en el tintero, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es parte pues, de este ortograma, diríamos, de imperio generador, puesto que los derechos humanos pues, son una versión pues, de la idea cristiana de que todo hombre, por el hecho de ser hombre, pues ya tiene una dignidad, unos derechos naturales, se diría. Pero claro, derechos naturales pues desde la perspectiva émic, diríamos, de la posición cristiana occidental. Y entonces pues uno de los factores que influirían también en el ortograma norteamericano pues es la expansión de esos derechos humanos a todo el mundo. Declaración Universal pues que solo lo es intencionalmente pues porque digamos que el hombre no es una constante, puesto que existe una serie de contradicciones a nivel institucional, diríamos, no tanto al nivel de las culturas o civilizaciones entendidas a una escala, pues diríamos, metamérica, ¿no? Como bloques enteros y homogéneos opuestos entre sí, sino digamos que habría una incompatibilidad pues a nivel de instituciones, pues como sería, por ejemplo, pues la institución del matrimonio, ¿no? Pues no es lo mismo el matrimonio monogámico cristiano que el matrimonio poligámico musulmán, que tienen funciones muy diferentes y suponen pues la marginación de la mujer en el Islam y su reducción pues a la condición de ciudadano de segunda categoría. Y no es lo mismo tampoco, pues, por ejemplo, pues en el fondo, pues la religión cristiana, de la que surgen esos derechos humanos, pues que la religión confuciana o la religión islámica, pues donde el hombre ya no es, digamos, algo hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que carece de toda esa dignidad, y entonces pues es una cantidad despreciable muchas veces. Y precisamente es en este contexto de conflictos institucionales, diríamos, ¿no? de las figuras del hacer humano que se está dando en nuestro presente, y lo estamos viendo constantemente pues en muchos fenómenos, el de la inmigración, los fenómenos tales pues como los asaltos de embajadas norteamericanas, donde pues, los musulmanes entienden que Estados Unidos es el gran Satán, es el director pues, de una gran confabulación, de una gran conjura cristiano-masónica para acabar con la religión de Mahoma, diríamos. Cuestiones que son del presente y que complican mucho pues, al conferenciante pues, el resolver esta última lección. Así que intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, teniendo en cuenta pues, que el presente es infecto, es decir, el presente no se ha acabado. No hay un fin de la historia en el sentido de Fukuyama, que fue con lo que terminamos la anterior lección, puesto que además la idea de fin que maneja Fukuyama en su famoso libro es muy confusa, puesto que el Fukuyama, desde una perspectiva hegeliana, supone pues, que la historia se acaba pues, en Estados Unidos. Igual que Hegel suponía que la historia había terminado pues, en el Estado prusiano, entonces aquel era el mejor de los mundos posibles y no cabía nada mejor que ser funcionario del Estado prusiano, pues ahora diríamos que la idea de fin hegeliana que maneja Fukuyama supone que no hay nada mejor que Estados Unidos y que Estados Unidos es el mejor de los mundos posibles. Es decir, el destino manifiesto se ha consumado y por lo tanto ya solo queda añadir decimales. Es decir, ir poco a poco implantando la democracia en otros lugares del mundo, porque ya el enemigo soviético de la Guerra Fría ha desaparecido. Y entonces, bueno, la perspectiva de este fin consuntivo, es decir, de que se ha consumado ya la historia, es en el fondo metafísica, puesto que el futuro no solo no está ya terminado, o sea, la historia no se ha terminado, sino que diríamos que realmente la finalidad en la historia, entendida como finalidad objetiva, como señalamos en la primera lección, a propósito pues, de la idea que tiene el materialismo filosófico respecto a los fines en la historia universal, más bien nos lleva a lo contrario, es decir, este es el comienzo efectivo de la historia universal. O sea, lo que podría haber sido pues, en tiempos de la Grecia clásica
pues la guerra del Peloponeso, un conflicto puramente local que no afectó para nada a América ni a Asia, pues en el fondo está concatenado con toda una serie de acontecimientos que llevan pues a la actual civilización occidental, que diremos que es la única que hay frente a Huntington, puesto que es la civilización pues que ha llevado todos sus modelos al resto de la humanidad. Es decir, hoy día ya no hay colonias, y de hecho el mejor ejemplo de que ya no hay colonias pues es que pues tanto pues hoy día en Europa y en Estados Unidos como en las denominadas potencias emergentes, pues las normas para edificar ciudades, los sistemas económicos, las empresas, es algo perfectamente ya homogéneo, es decir, son bloques homogéneos en el sentido de que quieren lo mismo. Y entonces aquí hay otros factores ya muy distintos que están operando, es decir, ya no es la lucha de una metrópoli por conquistar un espacio en las colonias, sino que las colonias ya son estados de pleno derecho que disponen además de un potencial humano, diríamos, de recursos humanos superior a las metrópolis europeas, incluso ya norteamericanas, puesto que unidades pues como la India o China son unidades pues ya de casi desde, bueno, la India pues son 700, 800 millones de personas, si no me equivoco, y China pues son 1.300, entonces son cantidades humanas que permiten un desarrollo económico mucho mayor pues que el de unas economías occidentales que hoy día viven una profunda crisis, como sabemos. Entonces, digamos, desde esta perspectiva en la que el fin de la historia no se ha consumado, sino que más bien la historia ha comenzado, Estados Unidos, una vez caído el muro de Berlín y una vez que ha quedado pues como único imperio hegemónico, parece que no tiene rival en principio. De hecho, pues el desmoronamiento del muro de Berlín, que había supuesto pues la instauración de una paz en Europa que antes no había tenido lugar, puesto que las potencias europeas, ninguna de ellas había tenido fuerza suficiente. De hecho, pues en 1648, en la paz de Westfalia, ante esta perspectiva, se había decidido el famoso equilibrio europeo. Es decir, como nadie puede imperar en Europa para instaurar una paz duradera, se supone pues que una potencia europea no puede aglutinar más poder que el de las otras. Es decir, pues si Francia aspira pues a unificar las coronas francesa y española, por ejemplo, cuando muere Carlos II, entonces las otras potencias europeas, como sucedió en la Guerra de Sucesión, deben obligarle al heredero al trono, a Felipe de Anjou, por ejemplo, a renunciar a una de las dos. O sea, o te quedas con la francesa o con la española, pero no con ambas. Entonces, este equilibrio europeo, que en el fondo es el equilibrio de una biocenosis, ¿no? Un sistema en el que los distintos actores pues, se van atacando los unos a los otros y se van minando de esta manera, y así se mantiene el estado de equilibrio, habría sido culminado, o sea, la Europa política, que es la lucha de los estados herederos del Imperio Romano por ser hegemónicos unos frente a otros, habría terminado precisamente cuando a un lado del muro se impone la paz soviética y al otro lado del muro la paz americana. Pero precisamente el desmoronamiento del muro de Berlín y del bloque comunista provoca, pues, por ejemplo, pues la escisión de Yugoslavia pues, en varios estados distintos, ¿no? Eslovenia, Serbia, pues que queda como el núcleo de esa Yugoslavia, y luego pues Croacia o Bosnia. Y entonces, en ese contexto pues, en el que Europa pues, vuelve a entrar en una serie de guerras, Estados Unidos tiene que intervenir para unificar otra vez aquello, o mejor dicho, para imponer la paz, puesto que las potencias europeas, que ya desde tiempos de Roosevelt pues se ha decidido que tienen que ser desarmadas. De hecho, pues la tendencia que siguió pues, el mundo posterior a la Guerra Mundial fue que Estados Unidos iba eliminando los imperios coloniales, iba fundando, pues, mal que bien, una serie de naciones canónicas que se suponía pues, serían idénticas pues, a las que ya había en Europa o en América. Y entonces Estados Unidos aparece ahí como el gran árbitro, ante una Europa inerme, impotente. De hecho, pues, es un ministro de Exteriores francés en el contexto de la guerra de Kosovo, creo que fue, o la guerra de Bosnia, no recuerdo ahora muy bien, una de estas dos guerras,
el que acuñó el término hiperpotencia. Es decir, Estados Unidos no tiene parangón, no hay manera de hacerle frente a Estados Unidos. Tiene una potencia militar que es inusitada, nadie en la historia ha tenido esa potencia y por lo tanto es un imperio al que no le puedes hacer frente. Lo cual dirán que empieza a causar rencores en Europa. De hecho, pues a raíz de la guerra de Irak aparecieron pues una serie de pequeños ensayos a ambas partes del Atlántico, ¿no? Reflexionando pues sobre lo que había supuesto la guerra de Irak respecto pues a la posición de muchos países europeos desde una especie de síndrome anti-norteamericano a la ocupación otra vez del Irak de Saddam Hussein. Y, por ejemplo, ahí tenemos el ensayo de Todorov, el nuevo desorden mundial lo llama. Claro, una cosa muy curiosa porque realmente lo que intenta Estados Unidos es precisamente un orden mundial, no el desorden. De hecho, pues empieza a sugerir Todorov que Europa debe convertirse en una especie de potencia tranquila, es decir, Europa debe tener un presidente de la Federación Europea que pueda disponer de cierta autonomía, los estados europeos deben armarse y entonces pues deben procurar su propia defensa, pero no meterse en conflictos pues que sucedan en otros lugares del mundo. Y frente a esto, en el mismo año 2003 aparece un ensayo muy relevante a mi juicio, que es el de Robert Kagan, titulado Estados Unidos y Europa, poder y debilidad o algo así, donde, aparte pues de una frase muy estereotipada, donde dice que la diferencia de comportamiento de Estados Unidos y Europa es como la de la manera de afrontar pues, a un oso que tendría un señor con un cuchillo frente a un señor con un rifle de repetición, pues digamos que frente a esta anécdota pues, un tanto curiosa, pues Kagan lo que hace es explicar muy bien pues, lo que ha supuesto la historia de Estados Unidos y de Europa pues, en los últimos 200 años. Porque él dice, en los albores del nacimiento de Estados Unidos, pues los norteamericanos apelaban al derecho internacional. O sea, no apelaban a la política de fuerza como podrían hacer los ingleses, los británicos o los rusos. ¿Y por qué esto? Pues no porque fueran unos pacifistas convencidos, sino porque no estaban en condiciones de hacer frente a los grandes imperios europeos. De ahí pues el problema de la doctrina Monroe, en el fondo. Y entonces lo que ha sucedido es que durante el siglo XIX y el XX las tornas han cambiado, es decir, Europa ha ido perdiendo fuerza, Estados Unidos la ha ganado considerablemente y entonces, pues al final, pues Europa, como no tiene medios para defenderse, pues como está inerme, pues acude pues, a la diplomacia y a las relaciones económicas. Entonces, pues se ha dado la vuelta a esa situación. Entonces, el realismo político indica las diferencias que van surgiendo entre Estados Unidos y Europa, pues a partir de la propia potencia que ellos tienen de obrar. Claro, incluso Kagan llega a sugerir pues, que si Europa pues, se mantiene en esta posición beligerante contra Estados Unidos, pues que al final Estados Unidos acabará abandonando Europa y se centrará a lo mejor pues, en otros lugares del mundo, en la ASEAN, ¿no? En este tratado de varios países de Asia, ¿no? O incluso pues, en la comunidad andina, dice, ¿por qué no? Claro, todo esto son hipótesis. El caso es que en este contexto pues, en el que Estados Unidos pues, se habría convertido pues, en la potencia hegemónica, en el año 1996 aparece el famoso ensayo de Samuel Huntington titulado El choque de civilizaciones y la nueva reconfiguración del orden mundial, donde Huntington, pues, en un libro pues, ciertamente curioso, ¿no? Porque se ve que es un libro de un politólogo, puesto que las famosas civilizaciones que él acuña, donde pues, aparecen pues, por un lado la civilización occidental, luego la latinoamericana, la confuciana, la islámica, la africana y luego la ortodoxa, es decir, aparecen una serie de civilizaciones ahí que son un poco arbitrarias, pues él mismo reconoce que en realidad es una manera de orientarnos, ¿no? Dice, son paradigmas. Dice en la época de la Guerra Fría pues funcionaba el paradigma dualista de Estados Unidos y Unión Soviética. Ahora mismo vivimos en un mundo multipolar. Entonces, la reconstrucción de las civilizaciones, en el sentido de Huntington, es una cosa, diríamos, fenoménica. Es decir, no son estructuras efectivas,
De hecho, pues es una especie de clasificación EMIC, teniendo en cuenta lo que dicen los propios actores. Incluso pone una cita de Octavio Paz diciendo que los mexicanos no son europeos, sino que son indios. O sea, que viven completamente extrañados y confundidos, como estamos viendo en estos tiempos en Hispanoamérica con el triunfo del indigenismo. Pero claro, eso no, es que esa afirmación pues no es razón suficiente para decir que los mexicanos, por ejemplo, que viven en Estados Unidos, pueden orientar a los norteamericanos fuera de la civilización occidental, puesto que en el fondo México y todos los países de habla hispana son parte de ella, es decir, eso es parte del mundo de la civilización occidental, como bien sabemos. Y entonces Huntington pues viene a sugerir, incluso por un ejemplo un tanto disparatado, donde pues, China habría invadido, o sea, a través de Corea del Norte, Corea del Sur, entonces Estados Unidos habría intentado repeler esa agresión, Japón, como parte de la civilización confuciana, se habría opuesto, entonces sería una especie pues, de choque en cadena, donde las civilizaciones del norte habrían quedado destruidas e inermes, y entonces las civilizaciones del sur, por ejemplo, pues la latinoamericana, que dirá él, pues podrá ejercer su fuerza en Estados Unidos. Entonces surgiría un presidente hispano, por ejemplo. Y de ese ejemplo, diríamos, Huntington extrae la conclusión de que el mundo es multipolar y entonces los países centrales de las civilizaciones no deben atacarse mutuamente. Es decir, pues Estados Unidos no debe de intentar atacar a China, por ejemplo. Entonces asume que este es un mundo multipolar y no tiene sentido el que haya una potencia hegemónica. De hecho, él considera que la implantación de los países occidentales en otros lugares ha sido postiza, es decir, se ha producido una reindigenización. Pues por ejemplo, pues los países que fueron colonizados por Inglaterra pues han ido volviendo al Islam o a las tradiciones habituales. Los países colonizados por la civilización ortodoxa, caso pues de los países limítrofes, tales como los kazajos, por ejemplo, o los kirguíes, pues o los chechenos, ¿no? Han vuelto al Islam y por lo tanto pues ese es un fenómeno ya inevitable. Y sin embargo, más allá de estas especulaciones, Huntington sugiere cuestiones muy importantes. De hecho, ya en 1996, que es la fecha en la que se publica el libro, Huntington dice que es inevitable que Estados Unidos y el mundo occidental en general pierda peso específico en el mundo. Es decir, las potencias emergentes de India, de China, empiezan a tomar ya un papel muy relevante en la economía mundial, incluso pues en otros factores ya más allá de lo económico, en lo militar incluso. Y entonces Estados Unidos está condenado a perder peso específico en el mundo. Ya no podrá intervenir en varias guerras a la vez. Año 1996, no lo olvidemos. Y entonces el presupuesto militar irá descendiendo. Y entonces eso llevará al mundo multipolar del que él habla. Y otra cuestión también fundamental aquí, que es el problema pues, de los choques entre civilizaciones pues, en zonas limítrofes. Huntington cita el caso de los Balcanes. La guerra de los Balcanes, donde la independencia pues, de Croacia habría sido alentada desde el Vaticano, incluso pues, grupos católicos en toda Europa, cita incluso al Opus Dei, habrían financiado la independencia de Croacia, pero a su vez pues, la independencia de Bosnia, que como sabemos es un país musulmán, habría sido también apoyada desde Turquía, incluso pues habrían mandado mujahidines a luchar en la guerra de Bosnia, ni más ni menos. Y entonces pues en esas zonas fronterizas entre civilizaciones, Huntington pues ve el peligro de guerras. Claro, zonas fronterizas, diría, no centrales. O sea, no serían países centrales las civilizaciones. Pero aquí se sugieren dos aspectos importantes que están marcando pues, la política internacional al día de hoy. Uno es esa disminución del poder norteamericano, que él señala, y otro es el Islam. Es decir, el Islam, que era un factor pues, más o menos olvidado, los países, o sea, las grandes potencias pues, no lo habían tenido en cuenta, o por lo menos lo consideraban una cantidad despreciable. Los grandes analistas políticos del 19 y del 20 tampoco le habían prestado especial atención, y sin embargo, con los atentados del 11 de septiembre, donde estaba pues, el famoso Bin Laden y Al-Qaeda,
pues el tema del Islam cobra especial relevancia. Es decir, hay un enemigo difuso que es el terrorismo islamista internacional y entonces Estados Unidos tiene que intervenir. O sea, la historia no ha concluido, ni mucho menos. Hay que intervenir y hay que buscar pues, a los terroristas en Afganistán, por ejemplo. Es decir, el problema del terrorismo internacional pues, parece que tiene que resolverse otra vez imponiendo la fuerza militar. Entonces se invade Afganistán, por ejemplo. Y luego pues, se invade Irak otra vez y los ejércitos norteamericanos se tienen que quedar ahí durante muchos años. De hecho, pues ya estamos en más de una década y aunque ya empiezan las retiradas de tropas, pues han permanecido allí mucho tiempo. Claro, la perspectiva de atacar el terrorismo desde grandes invasiones, grandes bombardeos y luego la conquista de un país entero para imponer la democracia, se dirá, pues digamos que es una perspectiva que algunos calificarán simple. Incluso dirán que es una manera de matar moscas a cañonazos. Y entonces pues se dirá que eso no es manera de implantar la democracia pues porque es mucho más complejo. Y en el fondo es verdad. Y de hecho pues la manera en la que Estados Unidos intenta pues dirigir un mundo cada vez más anárquico, en el que pues la unidad imperial que se busca, ¿no? Del ortograma imperial, pues parece que está quebrando. Pues no es solamente la de invadir. De hecho, pues en la anterior lección ya citamos el ejemplo de Kennedy y de su patrocinio de la guerra no convencional a través pues, de la formación de cuerpos de élite como los Boinas Verdes. Y entonces la manera de Estados Unidos de poder controlar zonas del mundo muchas veces que son complicadas de controlar, por ejemplo las Filipinas, donde está presente Abu Sayyaf, literalmente el portador de la espada, que se dice, que es una de las filiales de Al-Qaeda, pues es mediante la presencia de pequeños equipos, pequeñas unidades del ejército, cuerpos de élite, equipos A, o sea, como la famosa teleserie, ¿no? El equipo A, que es lo que analiza precisamente Robert Kaplan en un libro de hace 5 años titulado Gruñidos imperiales, que es la traducción de Imperial Grunts, que se dirá que no es muy correcta, puesto que grunts quiere decir más bien pues, reclutas o soldados, y de hecho pues, es el imperialismo norteamericano sobre el terreno, es decir, son los soldados del imperio, trabajando pues, en todas las zonas del mundo. Y ahí Kaplan, como suele señalar en muchos de sus libros, pues empieza su trayecto, pues porque ese es un libro de viajes que le lleva alrededor de todo el mundo con los soldados norteamericanos en Asia, en Sudamérica, en Europa también, en el propio Estados Unidos, empieza su trayecto en Fort Leavenworth, en Kansas, donde se situaba tradicionalmente la frontera de Estados Unidos pues a la primera mitad del 19 frente a los indios, contra los que tuvo que combatir el ejército norteamericano muchas veces. Y entonces él señala que en estos cuarteles norteamericanos donde se está formando a la gente para esta guerra no convencional, donde los soldados imperiales no solo tienen que combatir el terrorismo, sino que tienen que formar a los soldados de esos otros países, incluso tienen que formar a los políticos de esos países para que pueda ser efectiva la democracia, diríamos. O sea, tienen que desarrollar nuevas instituciones para que la democracia pueda ser efectiva en el mundo. Entonces, estos soldados imperiales siguen con la idea del destino manifiesto. De hecho, pues las 6 partes en las que se divide el mundo, según la perspectiva del ejército norteamericano, pues son las 6 partes en las que se había dividido el territorio norteamericano en la época de la guerra con los indios. Entonces, esta idea del destino manifiesto sigue viva. Y de hecho, pues uno de los problemas más significativos que se encuentra Estados Unidos pues es el tema del Islam, que como estamos viendo pues es un problema que es muy difícil de asimilar para los norteamericanos. Es decir, pues el Islam parece incompatible con el modelo democrático occidental. Parece más bien que el Islam está condenado pues a una suerte pues de sistema autocrático, ¿no? Pues en el sentido pues de que el poder político y religioso se asimilan y entonces pues el líder político pues es también líder religioso y eso provoca efectivamente un choque
Y eso está también en la raíz del terrorismo islámico. De hecho, pues las relaciones de Estados Unidos con el Islam, pues hasta el 11S, habían sido escasas, pero algunas son curiosas. Por ejemplo, pues Tocqueville señalaba pues, en la democracia en América aquella diferencia que había entre los cultos cristianos en América. Decía, claro, como ellos diferencian pues, entre el ámbito político y el ámbito pues, de la religión, no hay problemas respecto a católicos o protestantes pues, para aceptar el poder del gobierno federal. Dice, en cambio, como Mahoma dio leyes políticas y religiosas a los suyos, pues entonces el Islam sería incompatible con la democracia norteamericana. E incluso, pues una anécdota muy curiosa que tuvo lugar cuando Estados Unidos se quedó con las Filipinas es la que protagonizó el general John Pershing cuando estaba con su destacamento allí en el Pacífico. Se encontró con varios terroristas islámicos que operaban sobre todo pues, en el sur de Filipinas, que es la zona islamizada, claro, en las tierras de los moros, como nombre que le pusieron los españoles porque los musulmanes de Filipinas pues, recordaban a los moros de la Reconquista. Entonces, en el Morowland, decían, pues Pershing capturó a 3 terroristas islámicos. Y entonces él sabía que el cerdo pues, era un animal maldito para los musulmanes. No podían comer ni tocar el cerdo. Entonces él mandó fusilar a 2 de los terroristas, envolverles en piel de cerdo y enterrarlos. Y al tercero le dejó libre para que le contase a los demás lo que había pasado. Se dice que durante varias décadas no hubo un solo atentado terrorista en esa zona de Filipinas donde se produjo el incidente. De hecho, pues uno de los problemas fundamentales para Estados Unidos pues es la presencia de Abu Sayyaf en Filipinas. De hecho, pues Filipinas pues tiene un valor histórico importante para los Estados Unidos. Allí hay varios recuerdos pues, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro, está la batalla de Guadalcanal, de Midway y otras muchas que tuvieron lugar en aquel entorno del Pacífico. En Kaplan pues, evoca aquello pues, con referencias muy patrióticas y señala claro, la curiosidad de que esta zona del mundo, que es tan importante para Estados Unidos, sin embargo, es controlada por muy pocos hombres. Claro, Kaplan tiene unos prejuicios antiespañoles fortísimos, como ya dijimos. O sea, ha leído a Prescott, a este otro, a Gibbon, y entonces pues tiene la idea de la leyenda negra, de que España es lo peor que ha tenido lugar en la historia universal. Y sin embargo, estas pequeñas unidades recuerdan mucho a los conquistadores españoles. Es decir, un pequeño número de hombres es capaz de organizar y adiestrar a los nativos de un lugar e intentar reproducir pues, el modelo imperial de alguna manera. O sea, intentar pues, llevar la democracia a esos lugares. Y eso se lleva pues, favoreciendo una serie de instituciones, adiestrando pues, a los ejércitos. Y no, claro, realmente no hay otra manera. O sea, el imperialismo norteamericano sobre el terreno debe mucho más a estos pocos hombres que a las grandes invasiones. Grandes invasiones que, como estamos viendo, y como señaló Huntington, están destinadas pues, seguramente a desaparecer en el tiempo, puesto que Estados Unidos tendrá que reducir su ejército. Pero no por ello seguramente reducirá su influencia en este sentido. Es decir, Estados Unidos lleva ya mucho tiempo pues, acudiendo pues, a este sistema. Lo hizo también en Nicaragua, en El Salvador, en el contexto de la Guerra Fría, en Chile, cuando el derrocamiento de Allende, y en otros muchos lugares. Y el imperialismo norteamericano pues, opera sobre todo por esta vía, en muchos lugares del mundo donde no es posible establecer una base norteamericana. Pero digamos que el problema de Estados Unidos, como decimos, ante sobre todo lo que es la crisis económica internacional, y el avance de potencias emergentes como China, que no solo no saben lo que es la crisis, sino que encima pues, están comprando la deuda soberana, que se dice, del propio Estados Unidos, pues la influencia en el mundo de los norteamericanos está empezando a decrecer. Y está empezando a decrecer también porque los límites del imperio norteamericano pues, se están viendo. Y se ven pues, sobre todo pues, al nivel de la propia ideología, diríamos. No solo del propio programa, digamos, tecnológico de llevar determinadas instituciones para favorecer la democracia, sino del programa ideológico. O sea, la idea pues, de la libertad ligada a la democracia
en el sentido que se entiende en Occidente, es algo que es difícil de entender pues, en el contexto del Islam, por ejemplo. La denominada primavera árabe, en la que varios gobiernos en Egipto, en Túnez, o incluso en Libia, diríamos, aunque aquello tuvo una naturaleza muy distinta, donde muchos de esos gobiernos pro-occidentales han sido derribados y en su lugar pues, han imperado, pues, por ejemplo, en Egipto, los hermanos musulmanes, que se fundaron en 1927, o sea, Hassan al-Banna funda los hermanos musulmanes con el objetivo pues, de reeditar el califato otomano que acaba de desaparecer. Y además, los hermanos musulmanes dicen que la única ley es el Corán. Entonces, pues la idea pues, de Atatürk, de una Turquía, digamos, occidentalizada, o la de Ben Ali en Túnez, de un Túnez occidentalizado, donde ya no se utiliza el árabe, sino que se utilizan otras lenguas, y donde Túnez pues, es una potencia turística capaz de rivalizar con otros países dedicados a ese sector de la economía, esa idea pues, desaparece en el contexto de este fundamentalismo islámico. Y de hecho, pues, la idea de que las autocracias han sido derribadas en el norte de África y va a llegar la democracia, es una idea fundamentalista que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, lo que está sucediendo es todo lo contrario. O sea, las autocracias, si se le puede llamar así, puesto que eran regímenes aceptados por las democracias occidentales, y de hecho, pues, Ben Ali y Mubarak habían sido votados, o sea, habían ganado elecciones, pues estas autocracias favorables a Occidente son sustituidas por otras autocracias de carácter musulmán, favorables a lo mejor a la República Islámica de Irán, por ejemplo. Entonces, a lo mejor, la guerra que se está viviendo en Siria en estos momentos, donde los rebeldes contra el gobierno sirio, que mantiene pues, desde hace décadas el estado de alarma, y donde se está llevando una guerra sin cuartel desde hace ya mucho tiempo, más de un año, a lo mejor responde pues, a una especie de contragolpe para compensar lo que ha pasado en la primavera árabe. Y también puede corresponder pues, con una guerra que se puede estar avecinando ahora mismo, aunque no sabemos el momento en el que se producirá, puesto que, como han señalado muchos teóricos de la economía, muchos autores clásicos, ya Marx, por ejemplo, señalaba la importancia del esfuerzo bélico para abrir nuevos mercados. Incluso Keynes decía pues, que la ruptura del estado de equilibrio que tenía lugar con las crisis económicas, donde el sistema, o sea, el esquema de recurrencia, que diríamos, el ciclo capitalista, pues se para, ¿no? Es decir, ya no se puede vender lo que se produce, entonces hay un colapso. Pues la manera de recuperar esto pues es una guerra, como decíamos, el keynesianismo de guerra, y por lo tanto esta guerra pues permitiría pues, que nuevas empresas tendrían que reconstruir los países devastados por la contienda. Y a su vez pues, los países involucrados y vencedores en la contienda podrían desarrollar su economía. Y de hecho pues estamos viviendo un parón económico brutal. De hecho pues en España pues estamos padeciéndolo día a día, donde no se vislumbran soluciones. Es decir, pues los recortes que se están aplicando pues prácticamente cada semana en España, pues que asemejan pues una situación pues como la del famoso chimpancé sultán de Wolfgang Köhler. Es decir, a base de ensayo y error pues intenta corregir el desajuste económico. Claro, además es ensayo y error porque nadie sabe cuánto se tiene que recortar. Es decir, nadie sabe si hay que recortar un 25 o un 50% todas las cosas. Entonces, pues cada cierto tiempo se va ensayando. Y luego resulta que encima el Fondo Monetario Internacional, pues según se ha sabido últimamente, dice que los países que han aplicado recortes verán que su Producto Interior Bruto en 2013 pues se verá rebajado. Es decir, que lo que se está aplicando son parches, y como son las 6:10 de la tarde y esto sigue sin ser Islandia, que con sus 300.000 habitantes hizo una revolución donde acabó con los banqueros, España no es Islandia en ninguno de los casos, y por lo tanto parece que este régimen no se va a mover, pues nos estamos acercando a una situación que ya no está en nuestras manos, que en el fondo pues está en las manos de Estados Unidos hasta cierto punto, que es quien puede darle salida a este problema, sobre todo
frenando pues lo que es la amenaza nuclear de Irán, que es una amenaza real por lo que se ve. Están desarrollando la bomba atómica y pueden amenazar pues a Europa, incluso al propio Estados Unidos y sobre todo a Israel, que es el país más cercano de la zona, que podría ser atacado. Y entonces realmente la perspectiva del actual orden internacional, que depende de Estados Unidos, pues está dependiendo de si se produce una guerra o no, seguramente. Guerra que probablemente tarde, puesto que estamos en una época de elecciones en el imperio, entonces ya se sabe que la opinión pública es muy susceptible a estas cuestiones, pero que parece la única solución, puesto que estamos ya vislumbrando, como digo, pues los límites del imperio norteamericano, de la propia idea de democracia fundamentalista que inspiró a los padres fundadores y al destino manifiesto, o sea, que inspiró el destino manifiesto de alguna manera, y entonces se está viendo que no todo el mundo, o sea, no toda la humanidad puede ser totalizada desde la perspectiva del imperio norteamericano, y por lo tanto pues nos acercamos a un futuro que de alguna manera pues es como todos los futuros, pues porque la historia es infecta, que es incierto, es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo único que sabemos es que ahora mismo pues doy por concluido este curso y podemos abrir el coloquio sobre todas estas cuestiones. Pues nada, muy bien, José Manuel, me ha gustado mucho por la ironía y porque sabe mantenerse flotando entre 5 o 6 aguas, ¿verdad? Que es lo que hay que hacer aquí. No. Yo lo que quisiera subrayar, bueno, yo he estado siguiendo la exposición, sobre todo desde la perspectiva coyuntural, en mi caso, por razón de que estuvo aquí el otro día Vuela, hablando de metapolítica. Y entonces yo estaba viendo su exposición desde el punto de vista de la metapolítica. Es decir, y efectivamente, ahí me parece, y además hemos tenido una conversación muy rápida antes de empezar, que está en esto mismo, de manera que yo creo que es pertinente suscitar esta cuestión. Yo creo que la exposición de José Manuel ha sido típicamente metapolítica, en una dirección. Es decir, que ha sido de política, claro, porque está hablando de política internacional constantemente, pero desde una perspectiva que no es política propiamente. Claro. Es decir, es una perspectiva filosófica, claro, pero que es lo que llaman metapolítica. Y ahora lo que ocurre es que y aquí viene la distinción famosa de Marx: los filósofos han querido conocer el mundo, pero que se trata de cambiarlo. Afirmación de Marx completamente gratuita, por otra parte, porque yo no sé de dónde se sacó semejante historia, ¿no? Marx. Parece inconcebible cómo pudo escribir esa tesis sobre Feuerbach, de la filosofía hasta aquí ha querido conocer el mundo, pero se trata de cambiarlo. Eso es mentira, pero basta pensar en Platón. Es decir, Platón lo que quería es cambiar el mundo, quería la república, es decir, y es el primer filósofo, el que inventó la filosofía. De manera que no digamos todos los demás, incluso Hegel y Kant, es decir, es totalmente ridículo. Bueno, yo no me explico el éxito que ha tenido esa tesis sobre Feuerbach. Pero bueno, pero que aún en el terreno especulativo, que es lo que hablábamos, me parece, antes de empezar en este rapidísimo coloquio que hemos tenido, antes de empezar las lecciones, que aún en el terreno especulativo, estas consideraciones metapolíticas, filosóficas, yo creo que tienen un gran interés práctico, que no es solamente el conocer el mundo, se trata de cambiarlo. Hombre, aún moviéndonos en el plano de la teoría, por decirlo así, pues la teoría es todo, es decir, todo es teoría. Incluso la del destino manifiesto es una teoría, porque ¿qué otra cosa va a ser más que una teoría, verdad? Para decirlo del modo más suave, para no decir una mitología. Es una serie de hipótesis, es una teoría. Y los principios del cristianismo son otra teoría y los del islamismo otra teoría. Es decir, que ¿quién va a decir que eso es la verdad absoluta? Bueno, pues entonces yo lo que estábamos hablando era de ese tenor, que desde la exposición que hace José Manuel, pues en el plano teórico,
yo creo que ofrece multitud de argumentos para frenar pues la actitud que los Estados Unidos tienen en este momento ante España. Ha citado a Kagan, por ejemplo, y efectivamente en general el informe del Fondo Monetario, los informes que hoy día se nos han revelado, en donde Estados Unidos pues está anunciando para España unos fines siniestros. Es decir, esto parece que desde el punto de vista metapolítico forma parte de la tradición secular de Estados Unidos contra España. Es decir, de la leyenda negra, dicho de otra manera, como la leyenda negra en España tiene una influencia decisiva, como vemos, es decir, basta escuchar diariamente la televisión, las tertulias o los periódicos. Difícilmente se puede encontrar una conciencia desventurada más grande que la que hay en España hoy día, ¿no? Es decir, es la conciencia catastrófica, estamos a punto ya de morir. Lo que es raro es que lleguemos a mañana. Tal como nos dicen los tertulianos y los periódicos, ¿verdad? Esto está completamente deshecho, destrozado. No tenemos el menor valor. Es decir, nadie se fija más que en cuestiones totalmente oligofrénicas, en el sentido de los de Rothschild, ¿no? Los detalles oligofrénicos del test de Rothschild, ¿no? Aquel test de manchas en donde se llaman detalles oligofrénicos cuando un paisano pues se fija en un puntito que no tiene nada que ver. Pues aquí serían detalles oligofrénicos cuando estamos hablando, pues, por ejemplo, de los problemas de los recortes en sanidad y los médicos se ponen esto, los problemas del profesorado. Esos serían detalles oligofrénicos en relación con la crisis global y, sin embargo, en ellos están todos centrados y allí parece que está la clave del asunto. Y todo esto alimentado por la leyenda negra, es decir, por una metapolítica totalmente derrotista. Que tenemos aquí la visión política estricta, pues ya sabemos cuál es, de tipo economicista, es la crisis, la no representación, la crítica no a la democracia, sino a la falta de democracia, los déficits que ha tenido, etcétera. Y porque aquí todo el mundo es demócrata y la crítica es el nombre de la democracia. Aquí no hay democracia porque no hay igualdad, porque los políticos pues la están traicionando continuamente. Es decir, aquí se habla de metapolítica, se está hablando de una teoría de la democracia. Y claro, José Manuel, yo creo que en estas lecciones ha explorado unas líneas metapolíticas esencialmente históricas, que claro que son las que tienen más juego. Claro, difícilmente puede haber cosa más histórica más metapolítica que la historia, porque la historia ya ha pasado, ya no se puede hacer política con la historia, pero sin embargo, me vuelvo al ejemplo, la historia está pesando continuamente en nuestra concepción del mundo. Es decir, es imposible completamente hablar de Cuba sin acordarse del Maine, etcétera. Es totalmente imposible. Es decir, la historia no es una cosa del pasado, sencillamente. La historia es un campo de batalla ideológico, claro, completamente. La historia es la realidad, completamente. Y entonces, la metapolítica histórica es una forma, y además, metapolítica hace todo el mundo. No digamos cuando Zapatero inventó frente a Huntington eso de la alianza de civilizaciones, ¿verdad? Que todavía siguen con el asunto. Pues claro, era un modo de decir lo contrario, era exactamente una cosa ingenua, ridícula, pero que todavía sigue por ahí funcionando. Bueno, pues nada, que yo felicitarle por sus exposiciones metapolíticas. Muy bien. Pues nada, desde luego yo también tengo que felicitar a José Manuel, ¿no?, por sus 4 lecciones magistrales. Y entonces quiero hacerle algunas preguntas. En cierta medida, pues nada, continuar con ciertas conversaciones que tuvimos ya en otras ocasiones, ¿verdad? Y que tuvieron su interés, ¿no? Un poco lo que quiero yo preguntarle a José Manuel es lo siguiente. Por un lado, ayer le formulé la pregunta acerca de que él, digamos, de manera directa, pues presentaba a los Estados Unidos como un imperio generador, y yo recuerdo que, aún admitiéndolo plenamente por las razones que dabas, que eran poderosas, sin embargo, pues yo defendí, bueno, insinué, claro, y ahora lo que quiero es en cierta medida defenderlo, que los Estados Unidos, con independencia de que nada tuviera que ver con el ortograma inglés, ¿no?,
pues sin embargo, durante un periodo largo de su historia, pues fue imperio depredador en el sentido diapolítico de la palabra. Y me ciño sobre todo a la historia de los Estados Unidos antes de entrar en la Primera Guerra Mundial. Es decir, podríamos decir hasta la presidencia de William Taft, aproximadamente. Sencillamente porque en ese momento los Estados Unidos lo que tienen que hacer es conseguir que su territorio pues esté defendido delante y detrás de sus fronteras. Y en ese sentido, pues claro, hay que entender lo de México, que lo discutimos en aquella ocasión, ¿verdad?, que por supuesto es para Estados Unidos una cuestión vital porque es una cuestión fronteriza, lo del Far West por supuesto también, en este sentido pues lo de Jefferson, ¿verdad? Pero también no hay que olvidarse pues de otras maniobras de los Estados Unidos en relación, por ejemplo, pues con la Florida, la Luisiana, Alaska, que son maneras de cerrar sus fronteras adecuadamente por procedimientos que a mí me parece que en principio no son propiamente generadores, ¿no? Sino que está, por supuesto, lo de expulsar a España, a Francia, a Rusia, lo que sea, pero desde una perspectiva diapolítica. Entonces yo recupero esa nomenclatura que nos brinda el materialismo filosófico para replanteártelo de nuevo, ¿no? Es decir, si no es posible, pues en tu exposición que se titula esto, Estados Unidos, imperio depredador, imperio generador, si es muy complicado, desde mi punto de vista creo yo que es muy exagerado atribuirle a los Estados Unidos la generación desde el principio, ¿no? Y esto, mutatis mutandis, ocurre con el Imperio Romano. Tú te has referido a César, Probablemente la idea metapolítica del Imperio Romano pues no la encontremos realmente realizada pues hasta Octavio, César Augusto, ¿no? Porque todavía César tiene esta visión diapolítica de que las Galias están al otro lado de la frontera romana y hay que incorporarla desde una perspectiva diapolítica, es decir, para entenderlo rápidamente, es decir, que la hegemonía supone pues que los estados que están que son limítrofes pues tienen que estar de alguna manera dominados, porque si no pues no se puede ejercer la idea imperial precisamente por razones internas, ¿no? Bueno, esto por un lado. Entonces, si no crees tú que, aunque con independencia de que estas tesis fundamentales, ¿no?, de la expansión de la democracia, y que yo lo comparto plenamente y creo que además algunas veces yo me he manifestado en esta línea, si no crees que también cabe pues un momento pues eso, diapolítico y por tanto depredador, y que bueno, pues eso no significa nada, significa que hay una dialéctica interna y que la podemos ver tanto en lo que podríamos llamar como imperios ejemplares, el imperio romano, el imperio macedónico, y que en cierta medida pues a lo mejor en eso encontraríamos diferencias con respecto al imperio español, ¿no? Y yo también como tuvimos una discusión hace un momentito ahí sobre antes de empezar sobre esto, pues marcar esas diferencias entre lo que sería pues un imperio generador desde sus orígenes a lo que podría ser pues una evolución desde un imperio depredador a un imperio generador. Bueno, luego la segunda cuestión que quiero, esto es por un lado, ¿no?, planteártelo ahí con la cuestión mexicana sobre la mesa y la cuestión de la Florida, etcétera, sobre la mesa. Y otra cuestión que me gustaría preguntarte, porque seguro que lo has estudiado, bueno, creo yo, y es que así como las relaciones ahora quiero preguntarte por las relaciones entre Estados Unidos o sea, un problema de dialéctica de Estados e Inglaterra, es decir, Gran Bretaña, ¿no? Es decir, que tú ayer nos presentaste, claro, como es lógico,
el nacimiento de los Estados Unidos pues dentro de una guerra de secesión, como es lógico, ¿no? Con la formación de las 13 colonias, digamos las operaciones depredadoras de Inglaterra cuando ven que estas son prósperas y la reacción propia de estas colonias, y entonces que se constituyen a través de una guerra en un estado completamente nuevo. Sin embargo, y aquí entramos ya en otra perspectiva y en otra dimensión, cuando aparece la Primera Guerra Mundial, parece que los Estados Unidos pues podría decir, vuelven al redil, un poco pues, vamos, precisamente para liberar a Gran Bretaña pues de su situación completamente precaria, ¿no? Y entonces quería preguntarte si has abundado en estas relaciones entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, justamente en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, porque yo creo, vamos, mi punto de vista es que lo que has dicho con respecto a las razones más que causas que llevan a los Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial, entre ellas la más poderosa es precisamente salir en la salvaguarda de lo que fue su metrópoli, es decir, en el momento en que Alemania bloquea el mercado, el comercio, ¿no? Entonces, si los 14 puntos era que los mares eran libres, pues Estados Unidos no puede admitir, entre uno de los puntos de los famosos 14 de Wilson, esto ya lo tenía él completamente claro, ¿no? Pues era que los mares tenían que ser libres. Pues evidentemente si si Alemania bloquea el Atlántico, pues Estados Unidos tiene que responder necesariamente, y sobre todo para defender el comercio que estaba teniendo de carácter ventajoso con respecto precisamente pues a Inglaterra, que los Estados Unidos suministraban a toda Europa, pero fundamentalmente a Inglaterra. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando tú te refieres a las relaciones de Estados Unidos con Europa, que teníamos que darnos cuenta de que Europa es un conjunto de sociedades políticas enfrentadas. Y entonces yo, por lo que te pregunto, es precisamente pues esas relaciones bilaterales, ¿verdad? Bueno, y en tercer lugar, esto... en el momento en el que tú has, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y la intervención de los Estados Unidos desde esta perspectiva keynesiana, ¿no? Primero destruir para después construir, que no solamente se explica en esos términos económicos, sino yo aquí recupero la tesis del materialismo filosófico, que me parece que ha quedado un poquito disuelta en esta última parte de tu exposición, de que se mantienen vivamente con variantes importantes pues la dialéctica entre los estados, es decir, que no han desaparecido en absoluto esa dialéctica, ¿no? Es decir, cuando los Estados Unidos pues quiere reconstruir Europa, en el fondo también tiene el plan Marshall, que supone defenderse contra la Unión Soviética, ¿no? Cuando la Unión Soviética desaparece, pues entonces esto quiere decir que otros conflictos en los Balcanes, pero también en el norte de África, etcétera, pues vuelven a resurgir, y los estados que habían estado enfrentados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera pues dirimen sus diferencias, ahora sí, bajo el manto de los Estados Unidos, que de alguna manera lo permite, y él de alguna manera pues siempre recoge sus frutos precisamente, pero esa dialéctica creo que no ha desaparecido. Es decir, que por mucho que nos empeñemos en creer que, desde luego, claro, lo que tú has dicho, ¿no?, acerca del fin de la historia, ¿no?, y por eso yo también la pregunta que quiero hacer es la potencia que tiene el materialismo filosófico para minimizar estas explicaciones de estos asuntos, pues que los podemos encontrar, pues que sean Fukuyama, tú has citado también a Kagan, has citado a Huntington, etcétera, que son visiones. Algunas de ellas son historiadores o filósofos que no son propiamente americanos, pero que viven ahora allí, ¿verdad? Y, por así decirlo, como esas filosofías que se desarrollan en Estados Unidos no tienen la potencia suficiente para incluso dar cuenta de todos estos fenómenos, ¿verdad? Y, de alguna manera, presentar algo así como que, bueno, si no el fin de la historia, pues algo que se puede aproximar, es decir, que estamos en otra dimensión, donde ahora pues lo único que hay pues son guerras no convencionales, etcétera, y yo mantengo que no.
Es decir, que la dialéctica de los estados, la que hubo en el siglo XX, se mantiene plenamente a pesar de pues que no haya guerras convencionales en el sentido directo de la palabra, ¿no? Y que entonces conflictos tales como los de los Balcanes, Afganistán, Irak y Libia, pues de cierta manera son escenarios donde se reproducen litigios que desuenan naturalmente a los conflictos anteriores, con la diferencia de que los Estados Unidos pues son evidentemente el país hegemónico y que no tiene una alternativa imperial. Algo parecido a lo que ocurre en el Imperio Romano, pues a partir del siglo II o III, cuando las antiguas colonias atenienses o las antiguas colonias helénicas, pues sobre todo en las colonias que están en la península que limita con Oriente, es decir, el Pontus Eusino, es decir, me estoy refiriendo a colonias tales como Bitinia, como Cilicia, como Pérgamo, etcétera, pues tratan de buscar su independencia y surgen ahí los conflictos anteriores a la implantación del Imperio Romano por aquellas zonas. Y esto ocurre pues en el presente en marcha y que a mi juicio la doctrina materialista de la dialéctica de los estados pues de alguna manera no tiene que desaparecer en absoluto con esto, con esta nueva situación que está presentada. Dos palabras muy breves porque el tiempo ya me apremia. Corroborando lo que dice Tomás y dando una razón otra vez desde la perspectiva metapolítica, que es esta. Efectivamente, quizás se puede advertir en la exposición de José Manuel una especie de debilitamiento de la dialéctica de los estados. Eso es Ahora, yo creo que esto puede ser debido, bueno, es una tesis que yo defendería mucho tiempo, pero bueno, ahora la respongo aquí, que puede ser debido precisamente a la democracia. Es decir, a la idea de que el ideal democrático como criterio unificador de un imperio generador, la democracia equivale, los derechos del hombre equivale al cristianismo, al islam, por otro lado, es una cosa universal. Cuando probablemente la contradicción profunda estaría entre el Estado y la democracia. Es decir, y esto se ve clarísimamente ya en la Revolución Francesa, es decir, el conflicto entre el ciudadano y el hombre, sencillamente. El ciudadano es contradictorio con el hombre, porque el ciudadano es ciudadano de una nación, necesariamente, y el hombre borra las naciones. Y entonces, como aquí la democracia ahora se quiere deducir del hombre, de los derechos humanos, cosa que es muy difícil porque de los derechos humanos no se deduce eso, entonces aquí estaríamos... Los conflictos actuales y los planteamientos metapolíticos actuales están siendo resueltos universalmente, y no digamos en España, apelando a la democracia. Así que lo que hace falta es más democracia. Con más democracia todo se acabará, pero nadie sabe lo que es la democracia. Literalmente, no, más que la democracia se entiende en un sentido tan genérico como es la igualdad, la honestidad, el estado de bienestar, la felicidad. Es decir, eso, la democracia es un conjunto de ideales éticos, pero no está definida políticamente, realmente, más que en términos puramente técnicos de las elecciones cada 4 años y demás, la representación. Es decir, la democracia como panacea universal, yo creo que está en contradicción con el Estado. Y como se quiere mantener por nivel de Estado, pues esta es la idea que quería yo corroborar a Tomás. Bueno, pues diríamos que el término metapolítica pues, es una manera de no hablar de filosofía de alguna manera, de manera parecida como no se quiere hablar de imperio muchas veces, ¿no? O sea, son palabras que suscitan pavor. Claro, la idea de que Estados Unidos es un imperio pues está presente en el sentido que se decía en la Guerra Fría, ¿no?, de los comunistas. Decían, vamos a luchar contra el imperialismo. Como decía Raymond Aron, claro, imperialistas son los otros. Nosotros no somos imperialistas, es una manera de descalificar al otro, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en Hispanoamérica pues siempre verán como depredador al imperio norteamericano, haga lo que haga. Lo que no quiere decir pues que haya tenido un papel depredador muchas veces. Ya la segunda lección ayer señalaba el tema del canal de Panamá. Claro, Panamá es un estado fundado para hacer el canal. Supuestamente un canal que permite la apertura del comercio. Era un proyecto ya de mucha gente anteriormente. Ya en la época del Imperio Español se había intentado, o se había proyectado al menos.
también en la época de Simón Bolívar, y entonces pues aquello pues parece que es una tendencia depredadora, porque Panamá es un estado que en el fondo pues no es tal estado, digamos que es un medio para mantener el canal sin que Panamá saque ningún beneficio. De hecho, pues la idea, uno de los corolarios que impone Theodore Roosevelt a la doctrina Monroe, de que si Estados Unidos ve sus intereses afectados en América, pues puede intervenir con el gran garrote siempre que le interese, pues puede tener un carácter depredador, sin duda. La marcha hacia el oeste, que exterminó a los indios, que yo citaba, pues sí, tiene un carácter depredador, claro. Lo que pasa es que Estados Unidos no se podía detener para leccionar a los indios en la democracia y mientras los inmigrantes esperaban en las costas, ¿no? Claro, esas son contradicciones que existen en todos los imperios. Y entonces, pues sí, pues puede tener algún carácter depredador también, pues puede haber un carácter, en este sentido, pues la época que yo citaba, donde se reproduce esta especie de xenofobia, ¿no? La época de los WASP. Puede haber, pues sí, unas tendencias depredadoras en el imperio norteamericano. El propio destino manifiesto, pues muchas veces es interpretado como la prevalencia de los anglosajones sobre los latinos. Claro, lo que pasa es que aquí esto se puede decir que los anglosajones en ese momento histórico tienen mejores instituciones y entonces pueden elevar a los latinos a esas mismas instituciones, ¿no? Desarrollando pues a los estados nuevos en la Unión, incorporando a los hispanos, que han sido una fuerza siempre dentro de Estados Unidos. De hecho, la comunidad hispana que había en California pues es una de las pocas comunidades en Norteamérica que no es de origen inmigrante, podríamos decir. Estaban allí con la Nueva España y seguían con México y siguieron cuando California era estado de la Unión. Bueno, depredador-generador pues no es una distinción dicotómica en ese aspecto. Y sí, pues puede haber tendencias depredadores en Estados Unidos en muchos momentos, se pueden reconocer. Claro, las relaciones con Inglaterra, pues Estados Unidos siempre tuvo problemas. Claro. Inglaterra, pues una vez que se independizó de Estados Unidos, le prohibió el comercio con las Indias Occidentales. De hecho, pues incluso en las guerras napoleónicas, pues hubo ya problemas, porque Estados Unidos incluso llegó a optar por no comerciar con nadie, lo cual, pues durante unos años fue una debacle, porque la economía norteamericana estuvo parada. La guerra de Canadá pues fue también un palo muy grande para Estados Unidos, claro. Le impuso unos límites ya muy directos. Pero luego pues siempre ha mantenido pues una suerte de relación especial, ¿no? O sea, Inglaterra pues era pues una suerte de madre patria, sobre todo para muchos norteamericanos, y lo ha sido muchos momentos pues la conexión con Europa, o sea, claro, lo cual también contradice un poco el ortograma, pues porque Inglaterra debería ser una autocracia, ¿no? Porque tienen ahí a la reina, que además es papisa, ¿no? Lo cual pues es un poco contradictorio con lo que defiende Estados Unidos. Y de hecho, pues en algunas ocasiones, pues por ejemplo, pues cuando los conflictos con Alemania empezaban a arreciar a comienzos del siglo XX, pues mientras a los alemanes se les miraba con mal ojo por su presencia en Asia, pues Inglaterra con los temas de la Guayana y las fronteras con Venezuela, pues a veces Estados Unidos pues arbitraba para que Inglaterra no avanzase más, y otras veces en nombre de la relación especial pues decía que no importaba demasiado. De hecho, pues tras la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Río de Asistencia Recíproca que se firma en tiempos de Truman para que todo el continente americano en bloque, digamos, auxilia a Estados Unidos, y Estados Unidos a su vez les auxilia si hay un ataque posterior, pues en los tiempos de la Guerra de las Malvinas eso no fue así. Es decir, Inglaterra pues se quedó con las Malvinas, luego pues parece que la cosa quedó, luego pues hubo otros conflictos ahí, pero Estados Unidos digamos que se abstuvo de intervenir, ¿no? O sea, entonces es una relación un poco elástica, pero también conflictivas. Es decir, Estados Unidos pues se reconoce de alguna manera pues en Inglaterra, pues hay algunas fuentes, ¿no? La leyenda negra les ha influido bastante, sobre todo a algunos tratadistas, ¿no? Como a Kaplan. Y bueno, pues es un tira y afloja, ¿no? Maeztu ya decía que cuando Estados Unidos se independizó, pues enseguida pues lo que hizo respecto a Inglaterra pues fue una especie de emulación, ¿no? Competir en capacidad comercial, pero seguían relacionándose. Los propios ingleses pues pensaban que después de aquella guerra pues Estados Unidos no existiría como tal, seguiría habiendo 13 colonias y volverían a comerciar como si nada, ¿no? Pero
Luego pues se han mantenido pues unas ciertas diferencias, pero también algunas similitudes. Y respecto al tema de la dialéctica de estados, pues a lo mejor quizás no lo he expresado bien, pero yo no he querido decir que desaparezca esa dialéctica. Yo lo que quiero decir es que se mantiene a otra escala. Cuando Kaplan, pues en una de las partes de su viaje, después de ir por el Yemen, por Mongolia, Filipinas, pues vuelve a Estados Unidos y está en Carolina del Sur, me parece, pues se encuentra con un militar que le dice, pues menos mal que hemos empezado a adiestrarnos de otra manera, porque durante décadas, es un militar veterano, dice, estábamos adiestrándonos para un conflicto que jamás tendría lugar. Es decir, claro, la guerra convencional de grandes tropas, sobre todo tropas terrestres, pues ya no es posible como antes. Pues el poder de la aviación, por ejemplo, las bombas atómicas, cambian todo esto, entonces hay que adiestrar a los soldados de otra manera, o sea, hay que atacar de otra manera. Y de hecho en Afganistán, en la ofensiva final, pues los que iban al frente de las tropas afganas que derrotaron a los talibanes eran miembros de esos equipos A que estaban por ahí metidos. O sea, no es que la dialéctica de Estado desaparezca. Bueno, desaparece pues en algunos tratadistas como Huntington, ¿no? Parece que se diluye todas las civilizaciones y hay una especie de equilibrio entre civilizaciones, ¿no? Pero yo yo pienso que no desaparece, o al menos yo no he querido decir eso. Yo creo que existe, pero a otra escala, efectivamente. De hecho, pues la dialéctica de estados está ahí, pues con el caso de Irán, ¿no? Es el más evidente. Sí. Como supongo que estas lecciones pues las escribirás y darán lugar a un libro o lo que sea, te quiero sugerir que incorpores, bueno, lo has tenido presente pero no lo has mencionado, la figura de Brown Scott en el sentido siguiente, que Brown Scott en el periodo de entreguerras, como ideólogo de Wilson, que lo fue, como ideólogo del Instituto de la Paz Carnegie, en los años de la Primera Guerra Mundial y previos a la Primera Guerra Mundial, Brown Scott, que es consciente de la importancia de los Estados Unidos, decide recuperar para el inglés y para los Estados Unidos toda la tradición de la historia del derecho internacional anterior. Es decir, Estados Unidos ya lo ven como el sucesor de los imperios preexistentes. Y, como es natural, en ese momento la lectura que está haciendo es una lectura protestante, como él lo era. Brown Scott estuvo en la Guerra de Cuba como voluntario norteamericano y, por supuesto, pues el derecho internacional se inicia pues en Holanda, con Hugo Grocio, con el Derechos de los Mares, todas estas ideas. Pero claro, a medida que pasa el tiempo, Brown Scott, asesor de varios presidentes, etcétera, y con un poder omnímodo, porque claro, controlando la Fundación Carnegie para Estudios de la Paz y teniendo todo el poder en sus manos, desarrollando la política práctica en Hispanoamérica, etcétera, Brown Scott llega a un momento en los años 20 en los que, digamos, desde la responsabilidad ya de la transformación de Estados Unidos en un imperio generador, que sería un momento de transición, y de la responsabilidad que tiene Estados Unidos, máxime con el fracaso de la Sociedad de Naciones, etcétera, Brown Scott repara en que los postulados en los que se estaban moviendo ideológicamente a la hora de construir el derecho de las naciones desde la perspectiva holandesa, inglesa, francesa, etcétera, no era así, y repara en la tradición católica española. Y es cuando Brown Scott presenta al padre Vitoria como fundador del derecho internacional, eso fue una cosa que hizo este norteamericano, y también como el ideólogo de las relaciones a Francisco Suárez. Claro, ese reconocimiento viene a suponer la asunción por parte de un ideólogo de los Estados Unidos de entonces de que el papel que está jugando Estados Unidos a la altura de los años 30 es equivalente al papel que jugaba España en el siglo XVI. Y encuentra en una ruptura de la dialéctica protestantes-católicos el modo de intentar resolver la cuestión. Claro, obviamente ese asunto se rompe después con el auge del Islam que se está produciendo en esos años. Bueno, que se está gestando, pero que no se va a manifestar ya hasta los años 60, 70 bueno, y en adelante. Y, por supuesto, queda totalmente al margen todo lo que tiene que ver con China. Entonces, en este sentido,
a mí lo que me sorprende, porque ahí sí que yo no creo que sea falta de análisis ni desconocimiento, sino que los ideólogos norteamericanos son víctimas, son ingenuos respecto a la ideología que les está envolviendo, al fundamentalismo democrático fundamentalmente. O sea, imaginar que con hacer caer el régimen de Saddam Hussein se va a poder instaurar la democracia creando unos partidos artificiales y unas condiciones que es ignorar absolutamente, pero que seguramente les viene determinado también por la no importancia que dan al elemento religioso. O sea, por no querer tomarse en serio lo que supone, por ejemplo, el Islam en política. Con China es otra relación muy distinta. Claro que en la China actual, como un imperio del centro emergente, donde han adoptado todas las ventajas del modo de producción capitalista, pero mantienen una unidad absoluta en la gestión y en el control dentro de la competencia interna que se traen, y donde se pueden evitar pues dilapidaciones, corrupciones, malgastos, enfrentamientos en la lucha partidaria democrática, etcétera, etcétera, desde un modelo de maximización de posibilidades de éxito, el modelo capitalista chino es infinitamente superior a las posibilidades de actuación que tienen las empresas privadas de los países capitalistas. Y de hecho lo están haciendo. Quiero decir, los chinos, como tontos no son, pues se están dedicando a comprar las materias primas, a evitar la expansión de materias primas, a comprar territorios en África, por todos los sitios. Quiero decir, están creando dentro de y aprovechando los instrumentos propios del juego al que les han permitido jugar con la ley, con el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera, marcando las posiciones para convertirse en una plataforma que durará un tiempo y que será muy difícil competir con ella, probablemente. Y en este sentido, lo que yo, haciendo futurología y por lo que tú hayas leído y por en esos límites y en esos conflictos potenciales a la vista, que es un conflicto entre el imperio norteamericano y el Islam, o un conflicto entre el imperio norteamericano y China, puesto que el modelo del G2 que los norteamericanos quisieron incorporar, los propios chinos lo rechazaron desde el principio, que no querían una nueva guerra fría y no querían en absoluto ese dualismo. ¿Qué calculas que sucederá primero, no? Hombre, respecto al tema del derecho internacional, pues sin duda, yo lo tuve muy presente. Ahí está el libro de Camilo García Trelles, que fue becado por la Fundación Carnegie y que se titula Doctrina de Monroe en Cooperación Internacional. Claro, un libro monumental de muchísimas páginas donde reconstruye todo el problema del derecho internacional partiendo de Vitoria, bueno, hablando de Grocio también, Suárez, y luego incorpora pues la doctrina de Monroe. Entonces, ahí, digamos, la ficción es creer que existe una especie de derecho internacional, claro, por encima de los estados, pero claro, ahí está toda la documentación y en el fondo se ve el alcance ideológico. Aparece el presidente Wilson, ¿no? La idea esa de que Wilson pues fue un poco traicionado por el Congreso norteamericano. Claro, el problema es la ficción esa del derecho internacional, pero sin duda la idea de Brown Scott pues es muy importante, ¿no? Claro, es un salto sobre tantas ingenuidades que se ven hoy día, ¿no? El problema de implantar la democracia. Claro, ¿cómo vas a implantar la democracia en un sitio pues donde la gente se muere de hambre, sino en el mercado pletórico? Claro, es que la ideología no encaja con la tecnología. Claro, eso va a fracasar. O sea, lo único que puedes hacer es poner un gobierno tipo autocrático, ¿no? Como el que había en Egipto, que había en Túnez, y aguantar la situación pues mientras se pueda. Otra cosa es un proyecto ya secular, pero a ver hasta dónde se puede. Y luego pues el conflicto con China o con el Islam. Claro, los chinos pues tampoco pretenden, digamos, expandir el modelo chino por todo el mundo. O sea, los chinos son conscientes más o menos pues de que el mundo ya está reorganizado, de que Europa pues es un lugar pues donde hay que mantener pues el consumo de alguna manera,
y Estados Unidos, pues ellos mismos están comprando la deuda norteamericana, o sea que de alguna manera pues están apuntalando un poco a los norteamericanos, lo cual tiene que ver mucho pues con esa pérdida de peso específico, claro, porque si China es el que está comprando la deuda soberana, pues China va adquiriendo un peso importante dentro de Estados Unidos. O sea, entonces la competencia ahí es muy distinta, claro, los chinos no plantean de momento una guerra pues al estilo de la fabulación de Huntington, de que invadirían Corea del Sur para que luego Estados Unidos contraatacasen, ni mucho menos, claro, no tienen un poder nuclear tal con el que pretendan rivalizar con Estados Unidos. Por ejemplo, el Islam pues es una cosa más compleja porque está muy dividido, ¿no? Existe lo que se llama la fitna, ¿no? La lucha intestina entre musulmanes, están los chiitas, los sunitas, incluso los wahabitas en Arabia Saudita. Y de hecho, pues el problema con Irán probablemente se resuelva cuando Arabia Saudí abra un pasillo en sus defensas aéreas para que un avión israelí pues se meta por encima de las montañas de Irán y encuentre las plantas nucleares iraníes, que son muy complicadas de encontrar, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los factores seguramente para que no se haya destruido el programa nuclear iraní. Pues la dificultad de encontrar la ubicación exacta de esas plantas. Y bueno, pues yo creo que son conflictos de muy diversa naturaleza y que se están dando ya pues a muchas escalas, pero que claro, China como rival de Estados Unidos, pues bueno, yo creo que el punto de rivalidad China-Estados Unidos se vio ya en el 2001, cuando los chinos se quedaron con un avión espía norteamericano y los norteamericanos exigieron una disculpa y que se lo devolvieran. Y los chinos creo que no se disculparon y se lo devolvieron pues desmontado. O sea, se habían empapado de toda la tecnología norteamericana que había en ese aparato. Yo creo que ahí se resume pues el conflicto que hay entre China y Estados Unidos al día de hoy. Sí, yo sobre un diagnóstico que se puso en circulación a principios del siglo XXI y que no es estrictamente politológico. Es la tesis del doble déficit. En Estados Unidos hay un déficit fiscal importante y en Estados Unidos hay un déficit de la balanza comercial importante. ¿Cómo ves tú esto desde tus coordenadas? Bueno, sí, eso se ha dicho muchas veces, que una de las debilidades norteamericanas era ese déficit de la balanza comercial. Claro, Estados Unidos pues tiene muchos intereses empresariales en todo el mundo. Y ya se vio pues en las famosas crisis en México o en Argentina, ¿no? El efecto tango, el efecto tequila, que las economías iban cada vez peor y Estados Unidos daba cada vez más dinero a las petroleras y daba cada vez más dinero. Claro, evidentemente estaba intentando evitar que eso se hundiera, porque eran sus intereses. En el fondo pues es lo que pasa un poco con el tema de los rescates, ¿no? Claro, cuando dicen Grecia se va a salir del euro, pues no parece que se salga al final, puesto que no interesa, porque los intereses de las empresas alemanas, por ejemplo, o de los bancos, pues están ahí. Entonces, si se salen del euro, ¿cómo se cobra esa deuda? Bueno, lo de Estados Unidos también tiene otro truco, y es que ellos controlan la economía mundial porque tienen la medida de todas las monedas, que es el dólar, y tienen la Reserva Federal, pueden manejar los tipos de interés a su antojo, pueden poner el precio del dinero pues a mínimos, o pueden aumentarlo según les convenga. Y claro, esa es una fuente, digamos, que ya no tiene que ver pues con déficits económicos ni nada de eso, tiene que ver pues con el poder del dólar, y seguramente por eso el billete del dólar lleva ese símbolo imperial pues, del que hablamos, del gran sello, que ya se remonta al año 1782. Sí, mi pregunta era acerca de si la génesis de la idea de imperio generador asociada a los Estados Unidos, desarrollada a partir del ejercicio de una idea de imperio depredador, pudiera haberse constituido como reacción frente a una genuina idea de imperio generador de la Unión Soviética, es decir, para contrarrestar esa idea de imperio generador de la Unión Soviética, valiéndose del desarrollo tecnológico a través del esfuerzo bélico en el sistema productivo que les lleva a una importantísima innovación tecnológica, un incremento de la capacidad productiva,
y si esas bases pudieron dar solidez a la idea de un imperio generador de sociedades de mercado vinculadas a sociedades democráticas que tratase de frenar el avance del imperio generador de tipo soviético que ya se venía ejerciendo pues desde la revolución bolchevique. Bueno, sí, claro, la Unión Soviética pues se reconoce como imperio generador. En ese sentido, pues habría que citar lo que decía Gustavo Bueno, de que el problema de ambos imperios es que uno pues ha caído hace muy poco y otro pues sigue funcionando, entonces pues siempre hay reservas sobre estos problemas de si Estados Unidos o la URSS pues eran imperios generadores o no. Entonces se puede sostener que sí, claro, porque había unos ortogramas. Sí, había un intento pues de justificar aquello y de dirigir otras sociedades políticas y de desarrollarlas. Lo que pasa que desde diferentes normas. O sea, hay muchas maneras de generar y muchas veces son contrapuestas. Y en este caso, pues Estados Unidos y la Unión Soviética pues sí generaron una serie de sociedades políticas muy diferentes entre sí, o por lo menos así se pretendían. La Unión Soviética aspiraba a expandir la revolución universal y a destruir pues, lo que era el modo de producción capitalista, claro, entendido como alienación del género humano, ¿no? La enajenación de la que hablamos en la primera lección. Y Estados Unidos, pues lo que pretendía era, bueno, no expandir seguramente el capitalismo sin más, puesto que el capitalismo no se da en abstracto. Claro, realmente los conflictos no son entre el capitalismo y la Unión Soviética, sino más bien pues entre un modelo de capitalismo que se da en el entorno de un Estado y a lo mejor pues otro modelo capitalista. Claro, no es el mismo modelo capitalista pues el de la Inglaterra decimonónica, que utilizaba las colonias para conseguir materias primas y luego llevarlas a la metrópoli para enriquecerse, que el modelo imperial norteamericano pues que efectivamente pues tiene una balanza comercial muy desequilibrada pues porque va llevando sus empresas y todo el modo de vida americano pues de esa manera. Claro, la lucha pues entre la Unión Soviética y Estados Unidos, digamos que no era la lucha entre dos modelos económicos, sino de dos modelos políticos y de dos normas imperiales, en este caso contrapuestas. Bueno, yo quiero hacer esto me lo ha sugerido en realidad la intervención de Gustavo Bueno Sánchez. A propósito de cuando él dice, a ver si te comprometías tú a decir qué asunto iba a dilucidar primero, si China o Irán, ¿no? Y a mí me gustaría terciar y plantearte, bueno, en realidad a los dos también, que en cierta medida Estados Unidos ya optó por tomar partido en relación a Irán. Y lo hace indirectamente a través de la guerra de Irak, es mi punto de vista, ¿eh? Lo lanzo ahí sobre la mesa, porque lo de China todavía está en periodo de investigación a mi juicio, ¿no? Es decir, no nos olvidemos, esto no se puede olvidar, que entre Irán e Irak pues hay un conflicto que se remonta a los años 80 y mucho más atrás, ¿no? Y que hay una guerra pues cruenta entre los dos países por razones fronterizas y que se saldó en beneficio de Irak. Que Irak, pues por supuesto, se presenta en esa zona como un estado imperial, depredador también, y que luego hace la invasión de Kuwait, ¿eh? Y claro, naturalmente es una zona fronteriza con respecto a Irán. Si Irán se está armando de esta manera, Estados Unidos no puede en absoluto eso no lo puede dejar de lado, ¿no? Sino que entonces interviene. Por supuesto, lo de las armas de estas que tanto, bueno, es un pretexto absolutamente que no es, a mi juicio, la razón fundamental, ¿no? Fundamental es una razón estratégica. Estados Unidos y el señor Bush lo tenía muy claro. Y también lo tuvo muy claro Inglaterra, es decir, Gran Bretaña, a pesar de que en ese momento pues estuviera gobernando la socialdemocracia, Tony Blair, ¿eh? Y en ese sentido a mí me pareció una decisión, pero muy acertada, la de José María Aznar. Precisamente ahí se perdió una gran oportunidad para romper de alguna manera contra esta dinámica que ha planteado don Gustavo Bueno acerca de la leyenda negra de Estados Unidos,
que se remonta a la guerra de Cuba entre Estados Unidos y España. Todos sabemos cómo acabó eso, ¿no? Pero entonces lo que yo quiero plantearte es si no te parece a ti, bueno, claro, naturalmente Bush pierde las elecciones, de la misma manera que las perdió Wilson y que después de la Primera Guerra Mundial, y entonces la política de Obama, a mí me parece que Obama pues está más cerca de esto que don Gustavo ha planteado dramáticamente en favor de la democracia y no del Estado, y en cierta medida pues eso ya ha quedado disuelto. Y bueno, pues vete tú a saber cómo aparecerá, ¿no? Eso todavía no se ha enfriado del todo. Desde luego, la pretensión norteamericana de extender la democracia en aquel país, pues bueno, pues tiene sus pros y sus contras, pero a mi juicio, de la misma manera que hay un plan Marshall, pues hay un plan Irak, y es que los Estados Unidos saben que desde Irak se puede controlar perfectamente al verdadero Estado que realmente Estados Unidos temía en aquel momento. Bueno, este es el planteamiento dentro de esta especie de teoría de juegos en los que nos hemos metido a propósito de estos asuntos, ¿no? Siempre dentro de la dialéctica de los Estados, que yo no la pierdo en absoluto de vista, ¿no? A pesar de pues las alianzas, esta confusión según la cual, como hay muchos países, muchos estados que forman, que se confederan para un asunto, pues parece que ya ha desaparecido esa dinámica, y yo creo que no, en absoluto, vamos, que eso sigue ahí en pie. Bueno, esta es la cuestión. Bueno, sí, el caso de Irán-Irak es además una dialéctica más profunda entre dos ramas del Islam. Es decir, en Irán son los chiitas, ¿no?, los que buscan el imán que está oculto, ¿no?, los herederos del mártir Hussein, el nieto de Mahoma, y los otros pues es la tradición sunnita, ¿no?, de los califatos. Aunque también en Irak pues hay un elemento chiita importante. También es verdad que los norteamericanos seguramente no pensaban en ese sentido, sino en atacar pues a Irán, pues porque habían derribado al Shah de Persia, habían hecho la revolución islámica con el Ayatollah Khomeini. Entonces la mejor manera de debilitar a Irán era que Irak les atacase, que era un país fronterizo, ir a fomentar aquello. Y de hecho pues Saddam Hussein fue un cierto aliado durante aquella época. También es verdad que el partido Abbas pues es un partido que muchos califican como de nacionalsocialista, pues, en el sentido pues más despectivo del término, que derribaron a Saddam Hussein, cosa que no hicieron en la primera guerra del Golfo, puesto que temían que el país se descompusiera. Claro, en fin, son cuestiones muchas veces muy complejas que sobre el papel parecen fáciles, pero luego sobre el terreno son más complicadas. Y de hecho, pues la relación Estados Unidos con el Islam ahora mismo pues es más inmediata que con China, claro, porque China pues no es ahora mismo. La estrategia que podrían seguir los Estados Unidos es la misma que con la Unión Soviética, ¿no?, la contención. Lo que pasa que, ¿qué es lo que vas a contener? ¿Los bazares chinos? Claro. ¿Qué vas a contener? ¿Que no te compren la deuda? Claro, pues para eso tienes que mejorar económicamente tú. O sea, la situación con China pues es más etérea en este sentido, porque es más difícil saber hasta dónde van a llegar. Claro, están llegando hasta América. Claro, la relación pues que tienen con Cuba, por ejemplo, las edificaciones que hacen, las obras. Claro, eso ¿cómo se para? Claro, la única manera es adelantarte tú, hacer las obras tú antes, pero si no tienes con qué, si tu poder económico va disminuyendo, entonces el problema musulmán pues es el problema que tienen que afrontar en primer lugar, es lógico. En ese afán que tiene Estados Unidos de expandir y fomentar la democracia por el mundo, ¿hasta qué punto crees que apoyaría una secesión de Cataluña, tomando como ejemplo que hay ciertos embajadores catalanes de la independencia catalana en Nueva York, por ejemplo, como Guardiola, o el gobierno catalán ha hecho viajes de propaganda y aparentemente hay una invasión mediática de productos norteamericanos en Cataluña? Hombre, pues yo no sé hasta qué punto les puede interesar eso a los norteamericanos, teniendo en cuenta además, claro, que en España hay bases militares norteamericanas, pues lo primero que interesaría pues es que no hubiera una fragmentación de España. De hecho, pues la doctrina de la ONU, ya sabemos, es mantener los estados canónicos tal y como están. Entonces la independencia, o sea, el derecho de autodeterminación solo es para las colonias, no para partes de un estado frente a otros.
Entonces, pues yo no creo que hoy día les interese. Es verdad pues que consienten eso los norteamericanos, incluso pues embajadas vascas, promociones, pues claro, no sé cómo lo verán esto, lo verán yo creo que un poco a nivel folclórico, ¿no? Como diciendo, qué curiosos son los españoles, ¿no? Parece que tienen indígenas. Otros lo ven un poco como aquel episodio famoso de la teleserie MacGyver, ¿no? Que MacGyver aparecía en el País Vasco y aquello era pues como una especie de frente de liberación como lo de los sandinistas o algo así, claro. Una imagen pues un poco analfabeta sobre España, ¿no? Lo veían como si fuera una prolongación de México o algo así. Entonces, yo creo que a nivel pues de lo que puede ser la sociedad norteamericana, pues el problema vasco o catalán se puede ver de múltiples maneras, a cada cual más disparatada seguro, pero desde el punto de vista del gobierno norteamericano no creo que consientan una secesión. ¿No crees que haya gente de la CIA en Cataluña? No, yo creo, eso sí es verdad, que si hubiera un conflicto armado en España a propósito del secesionismo, probablemente acabaríamos como Yugoslavia, pero claro, esto no deja de ser una hipótesis. Tiene que ver con dos puntos que usted ha mencionado en la ponencia. El primero es como ha dicho, el Islam no es compatible con el modelo democrático adoptado por Estados Unidos. Y el otro punto de que el Islam estaba en el olvido. Antes de los atentados de septiembre, o si podemos ir más atrás, pues digamos la publicación del libro en 1996 del choque de civilizaciones. O incluso, digo, otra también propuesta desde el gobierno de Khomeini o la revolución iraní, o bueno, depende de la fecha de arranque que ve cada uno, pero mi pregunta, ¿el Islam entonces lo ve como incompatible de verdad por su naturaleza o porque esta compatibilidad simplemente no se puede llevar a cabo a fuerza o con hiperpotencia o con eso de implantación o imposición de democracia de que hemos hablado? Y si busco entonces, en este caso, si buscamos una forma de compatibilidad ya realizada en el pasado, pues como ya estas sociedades nunca han dejado de ser musulmanas y nunca han dejado de ser, la verdad, religiosas, no solo musulmanas, pues estaba en el olvido el Islam o simplemente ha sido entonces en este caso compatible, a lo mejor no con el modelo norteamericano, pero a lo mejor con el modelo, hablamos europeo, y es que no sé, usted ha dicho antes, pero no ha dicho hasta qué época en el pasado. Es decir, como estas sociedades han sido siempre del Medio Oriente, han sido siempre musulmanas y nunca han tenido este choque antes de estas fechas que he mencionado, pues ha sido una forma de compatibilidad que ya realizada entonces, y en este caso pues no era el Islam simplemente no estudiado o no captaba el interés de los occidentales, pues por eso ya no se estudiaba o no se daba este interés a este punto, y de verdad se trataba de caso de compatibilidad, incluso con épocas de, en mi caso, en mi país, Egipto, pues teníamos también ocupación la británica y todo eso, pues, y sin embargo con estas guerras y con todo eso, pues yo veo que con el proyecto de Egipto, que empezó con Mohammed Ali y con su dinastía y con todo eso, el proyecto de la modernidad de Egipto, pues salió igual que casi con el mismo tiempo y las mismas fechas con el mundo occidental, se puede decir. Es decir, la modernidad, el feminismo, los derechos humanos y todo eso, y no tenía ningún problema con el Islam, que era la religión de esta ciudad mía, de este estado, de Egipto. Pues, y casi en las mismas fechas, porque con las misiones de Mohammed Ali, de los investigadores egipcios y todas estas misiones hacia el occidente, pues, y volvieron con las ideas modernas y todo eso, pues, no tuvieron este choque o este conflicto con el Islam.
pues no sé si estaba el Islam en el olvido según el Occidente porque no había interés en el Islam, porque ya seguro surgió el interés con el interés político o con este cambio el cambio de la situación política y de interés norteamericano en la zona y todo eso. O bueno, no sé qué diría usted, pues. Bueno, más o menos, no sé si me he explicado bien, pero... Bueno, se fueron siempre islámicas, bueno, a partir del año 632, ¿no? Con la Égira, ¿no? Porque si hablamos pues de lo que era el norte de África, pues aquello era pues tan occidental, pues como estaba dentro de esa tradición, pues hasta que llegó el Islam, que se supone que es otra cosa distinta, claro. Pues, no olvidemos pues la Alejandría que hay en Egipto, que la fundó Alejandro Magno, o otros muchos casos, pero son islámicos desde hace mucho tiempo ya. Evidentemente eso ya es irreversible en cierta medida, porque son muchos siglos. Yo no quiero decir pues que el Islam pues fuera una cosa menor, pues en el sentido de que la cantidad humana o el número de fieles de la fe de Mahoma pues fuera menor, sino más bien que desde el punto de vista de las relaciones internacionales no se entendía que las sociedades islámicas jugasen un papel relevante. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando el último califato, el Imperio Otomano, pues estaba decayendo. Claro, por ejemplo, pues en la España de la Reconquista, pues sí el Islam jugaba un cierto papel, claro, porque había invadido prácticamente toda la península ibérica. Pero el Islam, por ejemplo, pues a principios del siglo XX, pues que el famoso padre de la patria andaluza, ¿no?, Blas Infante, se convirtiera al Islam, pues parecía una cosa menor, que no tenía demasiada importancia. No se consideraba pues que hubiese una fuerza suficiente del Islam como para hacer un 11S, por ejemplo. Pero a medida pues que se forman las sociedades islámicas actuales, que tienen a su vez pues el poder del petróleo, nada menos que una de las palancas pues de la economía mundial, y entonces pues se declaran beligerantes pues contra Occidente, no aceptan los derechos humanos. Uno de los ejemplos más claros de incompatibilidad entre la democracia entendida pues en el sentido occidental y la democracia procedimental que puede haber pues en la República de Irán o en Egipto, pues es la Declaración de los Derechos Humanos Islámicos, que tuvo lugar precisamente en el Cairo en el año 1990, donde se dice claro, pues que la única religión es el Islam. Pues entonces la libertad de culto ahí ya no existe, o sea, los derechos humanos de la Declaración de 1948 quedan desvirtuados. O sea, entonces el Islam pues declara de esa manera, o una parte del Islam por lo menos, los abajo firmantes del 90 declaran que ellos no siguen los derechos humanos. Los derechos humanos en ese sentido solo pueden ser válidos en tanto que pasen por el fulcro del Islam. O sea, si la Sharia lo dice, se permite. O sea, es una especie de parodia, ¿no?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el fondo lo que demuestra pues es la incompatibilidad que existe entre el Islam y esos derechos humanos de cáfres o de occidentales que dirían en esos lugares. Entonces, es una incompatibilidad real, sí. Se está viendo ahora constantemente. Claro, lo que yo decía, determinadas instituciones pues son incompatibles. El matrimonio poligámico, aquello lo que sucedió y está sucediendo en Francia, ¿no?, que aparecía pues un migrante musulmán que quería incluir en la cartilla de la Seguridad Social a sus 5 esposas. Claro, eso es inviable aquí, vamos. La Seguridad Social quiebra, claro. Entonces son conflictos que se dan a esa escala y que demuestran la incompatibilidad que existe. Bueno, una pregunta más. Pues la semana que viene otra sesión.